presentar a nuestro primer ponente de este segundo día, el doctor Óscar Marín Peña, del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, con su tema Tratamiento de aguas residuales con alta carga orgánica mediante reactores anaeróbicos a diferentes escalas. Cedo la palabra al doctor Chaires, quien dará una reseña de su currículum. Adelante, doctor. Gracias, buenos días. Bien, antes que nada les explico nuevamente la dinámica del simposio. Va a estar la presentación a cargo del doctor Oscar, y al final, bueno, va a haber un espacio para preguntas. Sabemos que en nuestro tecnológico nos están siguiendo los estudiantes que se encuentran en aulas supervisados por docentes, entonces las preguntas las pueden generar los alumnos y pasarlas al docente que está a cargo para que el docente las escriba a través del chat y se le hagan llegar al ponente. Todos los demás que tienen su conexión personal, pues también tienen ahí la oportunidad de escribir sus dudas o comentarios que se harán llegar al final de la ponencia. Bien, para la gente que nos atiende desde Colombia, bienvenidos también. Es un gusto que nos sigan en este Simposium CIVIS 2024. Les comento que en México, el Tecnológico Nacional de México, finalmente es una estructura conformada por una red de institutos eh, distribuidos a lo largo del país, prácticamente cubriendo todos los estados de la República, generalmente ubicados para atender la provincia y algunos en zonas urbanas. Y bueno, todo esto hace que seamos una matrícula eh, arriba de 300,000 estudiantes, que es un número bastante fuerte comparado con instituciones que hay en México. Bien, dentro de esta red de institutos se encuentra el Instituto Tecnológico Superior de Misantla y es de ahí donde el doctor Óscar Marín Peña nos acompaña. El doctor Óscar es doctor en ciencias de la ingeniería con especialidad en procesos ambientales. Ha trabajado en proyectos de tratamiento de aguas residuales mediante reactores anaerobios a diferentes escalas. Así también ha colaborado en proyectos de humedales. También ha trabajado con residuos sólidos orgánicos para generar biocombustibles. Al momento, tiene 11 artículos publicados, muchos de ellos arbitrados de alto impacto y también de divulgación, y actualmente cursa una estancia postdoctoral con el proyecto de tratamiento anaerobio de aguas residuales de rastro enfocado en comunidades rurales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel de candidato. Y bueno, le damos la bienvenida, doctor Oscar, y le cedemos la palabra y la pantalla. Ok, muchas gracias por la presentación. Yo en verdad agradezco que me hayan hecho la invitación para poder yo difundirles y divulgarles. Ahora sí que este tema que fue parte de mi proyecto de maestría y de doctorado. Entonces, pues bueno, voy a compartir la pantalla de una vez. Bueno, me dicen si se ve, por favor. ¿Sí se ve? ¿Se ve la de moderador o la normal? Disculpen. Se ve la de moderador, o sea, se ven dos pantallas. ¿Así está bien? Ah, ya quedó, ya quedó. Bueno, bueno, pues entonces, gracias por la presentación. El contenido de esta presentación está compuesto por una introducción, donde voy a presentar unos datos estadísticos, nada más para ponernos en contexto. Luego con los problemas relacionados con las aguas residuales y los procesos integrados en los tratamientos de aguas residuales, normalmente en las plantas de tratamiento. Los reactores anaerobios para este tipo de tratamientos, condiciones de operación a diferentes escalas, un ejemplo de una aplicación y enfoque y unas conclusiones.
Bueno, pues como tema principal es el agua, ¿no? En este caso, pues tengo unos datos que pues la generación de aguas residuales se debe principalmente, como muchos otros problemas de calentamiento global, de generación de residuos, conflictos demográficos, bueno, es al crecimiento poblacional, ¿no? En los cuales ha habido un aumento muy significativo en las últimas décadas, llegando hasta 8.000 millones de personas y con una proyección hasta 9.700 millones para el año 2050, según datos de la ONU 2023 y según datos de Conagua, pues bueno, esta este crecimiento poblacional demanda agua, agua fresca para los diferentes procesos cotidianos, ya sea higiene, comida o los procesos para obtener cualquier producto o servicio, ¿sí? Entonces, pues pasa que en México se producen alrededor de 39.5 millones de metros cúbicos de aguas residuales al día, lo que son equivalente a llenar más de 15.000 piscinas olímpicas. Eso pues se traduce en que pues si no son tratados de manera adecuada, pues tienen un potencial de generar contaminación en cuerpos de agua, superficiales y subsuperficiales. Bueno, pero aquí poniendo un poquito más en específico, ¿qué son aguas residuales? Bueno, son todas aquellas aguas que han sido usadas en las actividades diarias domésticas, comerciales, industrias y ganaderías, así como las aguas naturales que por accidente se hayan mezclado con las anteriores. De este modo nos encontramos que las aguas residuales son agua, pero además de agua contienen otra gran cantidad de elementos contaminantes, ya sean sólidos o disueltos en el mismo agua. Lo podemos dividir en tres grandes, que son las domésticas, agrícola o industrial. Bueno, domésticas urbanas. También podremos dividirlas en domésticas, urbanas, pluviales, agrícolas e industriales, ¿sale? Pero bueno, las domésticas urbanas comparten características similares. La diferencia es que, pues, en las urbanas, pues, se consideran algunas, las pluviales y en unas ocasiones industriales, pero en su mayoría, bueno, provienen de viviendas, edificios, instituciones, son resultados de actividades de higiene pues, para preparar alimentos. Contienen en su mayoría materia orgánica, perdón, grasas, detergentes, patógenos. Luego están las agrícolas, que son resultado de los riegos de cultivos, huertos, jardines, viveros de hortalizas, frutas, etcétera. Aquí se genera una gran cantidad porque pues en México pues arriba del 70% del agua se utiliza para el riego agrícola. También se utiliza para lavado de corrales, establos, fosas de estiércol y otras instalaciones de explotación agropecuaria. Estos principalmente contienen compuestos de nitrógeno, nitritos, también fósforo, materia orgánica, patógenos y sedimentos. Y está la industrial, los que vienen de los procesos de industrias, ya sean en industria petroquímica, alimentaria, textiles, etcétera. Contienen sustancias químicas peligrosas, ya tienen una mayor cantidad de metales pesados, este, compuestos orgánicos, aceites, etcétera. Y bueno, pues en México contamos de que en 58% de las aguas residuales no se tratan y solamente un 41% cuenta con un tratamiento, por lo cual, bueno, existen 3.661 plantas de tratamiento de aguas residuales, según datos del INEGI en 2023, de los cuales operan el 72%. Es decir, de este 41% del agua que se trata en plantas de tratamiento de aguas residuales, todavía solamente el 72% funciona correctamente. Hay otras que funcionan de una manera adecuada o simplemente no funcionan. ¿Cuáles son las causas de la inoperatividad o falta de estas plantas? Bueno, falta de mantenimiento, problemas técnicos, condiciones climáticas adversas, falta de capacitación del personal, diseño inadecuado, problemas presupuestales, que en su mayoría es en municipios, en localidades, es muy difícil, en lugares lejanos, muy difícil contar con ese tipo de planta de tratamiento de aguas residuales. Falta de monitoreo y control. Sí, bueno, entonces, esas son una de las razones. Principalmente, pues, yo considero que es más a la falta a los problemas presupuestales, falta de monitoreo, problemas técnicos, que normalmente, pues, primero están funcionando un cierto periodo después de que se instalan o se implementan, luego empiezan con los mal funcionamientos, problemas técnicos,
se rebasa el presupuesto desde la inversión hasta el mantenimiento y llega un dado en que se cierra. Un tiempo en que se cierra ya no se operan porque los costos de mantenimiento son superiores. Y bueno, ¿cuáles son los problemas de que las aguas residuales no se traten? Pues tenemos dos tipos de problemas, los ambientales y los socioeconómicos. Aquí en los ambientales, pues yo puse algunos, ¿no? Los más importantes, los principales, que son la contaminación de cuerpos de agua. Contamina ríos, lagos, océanos, afectando la calidad del agua, principalmente a grandes rasgos. Esto también provoca degradación de ecosistemas, genera un problema muy común, muy importante, que es la eutrofización, exceso de nutrientes en el agua. Esto provoca agotamiento de oxígeno. Eh, Tantas algas se reproducen de manera descontrolada. Esto hace que luego también genere un exceso de materia orgánica. Entonces, pues los microorganismos presentes van a intentar a degradar esta mayor cantidad de materia orgánica, consumiendo el oxígeno disuelto que hay en el agua y lo cual provoca que mueran varias especies. Contaminación del suelo. Bueno, pues las aguas residuales, si son vertidas así en el suelo, pues eso pueden infiltrarse, contaminar acuíferos y afectar la calidad de agua subterránea, afectando pozos, y eso hace que aún con los problemas de escasez de agua, pues hace que incluso las aguas subterráneas no sean adecuadas para consumo. Es decir, las aguas subterráneas incluso necesitan un tratamiento antes de poder potabilizarla. Pérdida de biodiversidad y extinción de especies debido al impacto de la biodiversidad, problemas de salud pública, brotes de enfermedades infecciosas en vida silvestre a los humanos. Cuando las personas, pues, solemos utilizar estas aguas de manera directa, utilizarla para, por ejemplo, para hervir comida, para lavar nuestras frutas, nuestras verduras. Si hay una fuente de agua en un pozo, en un agua que pensamos que, pues, no está contaminada, un agua de río, pues principalmente en las comunidades, ¿no? En las localidades rurales utilizan estas aguas que puede ver unos 100 metros más arriba, que hay un municipio que descarga ahí sus aguas residuales y no se tratan. Entonces, todos los que van más para abajo, pues se van a enfermar si están consumiendo esa agua. Olores desagradables afectando la estética y áreas circundantes. Bueno, también existen lo que son los problemas socioeconómicos derivados de eso. Salud pública, ¿no? Cuando hay una alta demanda de enfermos, principalmente en temporadas de calor, bueno, pues entonces aumento en costos de atención médica, por ejemplo, o de los insumos médicos. Impacto en la agricultura. Puede introducir patógenos, sustancias tóxicas en la cadena alimentaria. Eh, Hay un dato en el cual, según investigadores de la UNAM, eh, México es el segundo país en utilizar aguas crudas, aguas residuales crudas. Eso no es 100% correcto. ¿Por qué? Porque aunque podemos aprovechar la materia orgánica y los nutrientes de las aguas residuales, también en algunas ocasiones hay cantidades más elevadas de patógenos o de metales pesados, y eso afecta directamente, ahora sí que, a la salud pública y también degrada los suelos, como el ejemplo que está aquí. Limpieza y remediación, altos costos para limpieza y remediación. Desarrollo económico afecta la inversión de turismo. Los valores de las propiedades de los terrenos que están cerca de lugares altamente contaminados, pues van a disminuir. Y conflictos sociales, ¿no? Demanda por recursos hídricos en áreas de escasez. Bueno, pues entonces, eso es entrando en contexto, eh, qué son las aguas residuales y los problemas que se generan. Normalmente una planta de tratamiento de aguas residuales está compuesta por todos estos procesos integrados. Y yo aquí lo que voy a hablar son precisamente de un proceso biológico. Normalmente el proceso biológico entra en un tratamiento secundario. Bueno, aunque aquí parece primario, también se considera el secundario, ¿sí? Normalmente los procesos biológicos, como es la digestión anaerobia, que yo le voy a hablar de reactores anaerobios a diferentes escalas para tratar aguas residuales con alta carga orgánica. Sí, normalmente está en un proceso en el cual anteriormente surgió un pretratamiento primario de sedimentación, de separación de sólidos gruesos, etcétera. ¿Sí?
Ya en los procesos biológicos secundarios, pues normalmente se realizan para tratar la materia orgánica. Ya en los terciarios, es ya para eliminar nitrógeno, para fósforo, sólidos finos, remoción de bacterias, cloración, etcétera, ya para potabilizarla, ¿no? Pero, por ejemplo, para riego agrícola, pues nos podemos quedar como por acá, en un secundario. Bueno, entonces, enfocándonos en lo que es en los reactores anaerobios, bueno, el tratamiento anaerobio por medio de reactores anaerobios o biodigestores es un proceso biológico en el que los microorganismos descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno, generando biogás, principalmente metano, y un digestato que puede ser utilizado como fertilizante. Es una opción atractiva para el tratamiento de aguas residuales con alto contenido de materia orgánica, ya que permite generar un bioenergético que es el biogás y contribuir en la mitigación de la contaminación del agua. Este, el tratamiento anaerobio, bueno, es como aquí lo que ejemplifico, pues sucede en los reactores anaerobios, en ausencia de oxígeno. Y bueno, su principal, bueno, un biodigestor, tratando, por ejemplo, residuos sólidos, etcétera, su principal finalidad va a ser producir biogás, ¿vale? Producir biogás por medio de este tipo de residuos sólidos, semisólidos. Ya un reactor anaerobio, un bioreactor, pues ya tiene otras funciones, entre las cuales pues también se consideran lo que son es de manera más general, es lo mismo, nada más que los biodigestores como tal son exclusivamente para generar biogás. El reactor anaerobio es de modo más generalizado. También se utilizan bioreactores para medios de cultivo o simplemente para tratar aguas residuales sin necesidad de generar biogás. O están los bioreactores, los aerobios. Entonces, para reducir la materia orgánica mediante bacterias aerobias y generando los activados. Bueno, nos enfocamos al tratamiento anaerobio, el cual está compuesto por 4 fases: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Algunos autores consideran estas nada más 2 fases, la fase ácida y la fase metanogénica. Disculpe. En la primera, la etapa de hidrólisis, las moléculas complejas, como lo son los polisacáridos, proteínas, lípidos, se descomponen, se degradan en moléculas más simples, como son azúcares, monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. Es decir, un cierto grupo de bacterias hidrolíticas trabajan así como que para degradar en compuestos más simples, o sea, descomponer toda esa materia gruesa, para que los siguientes microorganismos puedan degradarlo de manera más rápida, ¿no? Es por eso que en algunos tipos de digestiones anaerobias con residuos lignocelulósicos, biomasa, la etapa limitante es la hidrólisis, porque si no se realiza un pretratamiento previo para este tipo de residuos, pues no va a suceder la acidogénesis, acetogénesis, metanogénesis, ¿sí? Para este caso de aguas residuales, la etapa limitante más que nada es la metanogénesis, pero siempre y cuando se lleva a cabo bien la etapa ácida. En la cetogénesis, bueno, las bacterias acidogénicas fermentan todos los productos generados en la etapa de hidrólisis. Se generan los ácidos grasos volátiles. Esta parte es la parte fermentativa, ¿sí? Luego vienen los acetogénesis. Las bacterias acetogénicas convierten los productos de la acidogénesis en acetato, hidrógeno y dióxido de carbono. Pero bueno, aquí el principal, ahora sí que el producto es el acetato. Sí, eso es lo principal que se genera en esta fase porque va a ser, digamos, su alimento de las bacterias metanogénicas. Van a descomponer, van a comer, van a degradar el acetato, la principal vía para producir metano y dióxido de carbono. También está otra vía en la cual se degrada el hidrógeno para producir también metano y dióxido de carbono.
Entonces, estas son las 4 etapas de digestión anaerobia en estos reactores. El biogás generado puede ser utilizado para diferentes usos, principalmente para combustión, que es el que más se utiliza, ¿vale? Para generación de electricidad, integración a la red del gas natural, combustibles para vehículos y pilas de combustibles. Dependiendo su uso, va a requerir un grado de complejidad este, para eliminar ciertos compuestos del biogás, porque el biogás está compuesto principalmente por metano, hasta un 70%, incluso un poco más. Y el otro 30%, o cerca del 30%, es el dióxido de carbono y a otros rastros de otros gases. Y también a un por ciento sulfuro de hidrógeno. Por ejemplo, si queremos para combustión, es necesario eliminar parte del sulfuro de hidrógeno. No es necesario eliminar dióxido de carbono y no es necesario eliminar el vapor de agua. ¿Sale? Es necesario eliminar rastros de silosanos, por ejemplo, si son aguas residuales que contienen este, productos generados de limpieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos silosanos, pues, se pueden volatilizar e ir directamente al biogás. Y entonces ya en el biogás, si se quema, pues puede generar gases de efecto invernadero por estos compuestos. O para generar electricidad en la combustión, para generar electricidad, pues puede generar sedimentos que pueden afectar a las partes metálicas. Bueno, ya para generar electricidad es necesario eliminar hasta un 50% del agua. Es decir, hay que deshidratar. Tiene que pasar el biogás por un proceso de deshidratación y luego por un proceso de supuración para eliminar el sulfuro de hidrógeno. Tanto en la combustión, igual por la generación de gases tóxicos. Y para la generación de electricidad, porque el sulfuro de hidrógeno, pues, puede generar ácido sulfídrico al combinarse con agua. Entonces, esto hace que las partes metálicas, pues, genere corrosión y afectan todos los equipos, tanto los de monitoreo de biogás como los de generación de electricidad. Y ya para integración a la red de gas natural, combustible para vehículos, pilas de combustible, se necesita otro proceso que se llama upgrading o enriquecimiento de biogás para generar lo que es el biometano, tratar de que sea lo más posible a lo que es el gas natural. En este caso, el dióxido de carbono hay que eliminar hasta un 96%. Ya existen otros tipos de procesos para eliminarlo. Entonces, este es más hacia grandes rasgos. Las condiciones de operación de reactor anaerobio van a variar. Sí, este es un ejemplo de un reactor anaerobio, el de lecho granular expandido, de una empresa que se llama Citra en España. Bueno, las principales son el tipo de sustrato. Bueno, en este caso voy a hablar de una fracción líquida de residuos sólidos orgánicos. Carga orgánica, temperatura, pH, tiempo de retención hidráulica, recirculación, mezclado, en dado caso que sean sólidos, relación carbono-nitrógeno, relación sustrato-inóculo. ¿Vale? Tardaría un poquito más explicando cada uno de estos, pero bueno, a grandes rasgos, el tipo de sustrato, bueno, el tipo de lo que le vas a dar de comer a las bacterias que están adentro. Bueno, recapitulando, en un reactor anaerobio sucede una reacción química en las cuales los principales que intervienen son las bacterias. Las bacterias son las que degradan la materia orgánica y te producen el biogás. Entonces, hay que tener un ambiente adecuado para los grupos bacterianos. Entonces, es necesario tener un sustrato adecuado para ellas. El sustrato en un reactor anaerobio se le conoce como la materia prima, digamos, lo que va a degradar. La carga orgánica, es decir, qué tanto de esa comida a las bacterias o qué tanto sustrato le vas a meter o le vas a dar a las bacterias en un volumen determinado, ¿sí? Y en un tiempo determinado, ¿sí? Es decir, si son 100 gramos de cierta comida para las bacterias en un día y en un volumen de 100 litros, por ejemplo, ¿no? Gramos de cubo por litro por día, esa es su unidad.
¿Sale? La temperatura, pues bueno, se manejan las temperaturas, normalmente la temperatura ambiente, y si son controlados, o si pues puede subir a termofílica con recirculación de agua caliente. pH, que normalmente, pues, para generar biogás, el pH tiene que ser neutro, entre 6,8 y 7,2 o hasta 8 posiblemente. Tiempo de retención hidráulico, que va a depender también de la cantidad de agua residual que se está recibiendo, ¿sale? Puede ser un día, 3 días, una semana, ¿sí? Si el tiempo de resistencia hidráulica es corto y la carga orgánica de contaminantes es alto, entonces corre el riesgo de que pues, las bacterias no les dé tiempo de recibir toda esa agua y de degradar toda la materia orgánica. Recirculación y mezclado. Es necesario que dentro del reactor siempre haya, digamos, una recirculación, o es decir, que todas las bacterias que están dentro del reactor tengan como que ahora sí una buena área de contacto con su sustrato. Sí, es decir, que si no hay una recirculación, un mezclado, pueden estar unas bacterias aquí en esta parte del reactor y parte de su comida o su materia orgánica se sedimentó hasta el fondo, entonces no van a alcanzar a degradar esa materia y pues no van a producir la cantidad de biogás que es esperada. Relación carbono-nitrógeno tiene que ver con qué tanto carbón orgánico total, o en qué tanto carbono tiene, qué tanto de nutrientes de nitrógeno. Y la relación sustrato-inóculo, es decir, qué tanto le vas a meter del agua residual, qué tanto tienes de bacterias, de inóculo, o de biopelícula. Bueno, aquí hay tres diferentes escalas de los reactores anaerobios. Está la escala laboratorio, escala piloto y escala industrial, que normalmente en la investigación así se evalúan, ¿no? La escala laboratorio sabemos que son con fines académicos. Estudio preliminar, su objetivo es estudio preliminar para la habilidad de proceso y parámetros básicos. Un vasito de agua. Un vasito de agua. Así que, una disculpa. Aquí pues se pueden variar cargas bajas, se pueden, ahora sí que, tratar de hacer diseños de experimento para tratar de evaluar un nuevo sustrato, nuevas condiciones, se varía el tiempo de residencia, puedes evaluar el pH, un agua residual con un pH muy ácido o con un pH muy alcalino, ajustarlos, tomar medidas, para, ahora sí que medidas de emergencia en dado caso que haya un mal funcionamiento del reactor. Sí, gracias. Y bueno, aquí en ese tipo de escalas, pues podemos hacer un monitoreo más detallado. Sí, porque estamos viendo, normalmente los reactores anaerobios a escala laboratorio pueden ser transparentes, pueden, no necesariamente. Sí, podemos ver lo que sucede adentro. Pero ya a escala piloto ya no estamos viendo lo que sucede adentro. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en un ambiente externo, las condiciones de luz pueden generar otros organismos como son las algas. El objetivo es evaluar condiciones más cercanas a las reales, considerando factores externos y variabilidad de las aguas residuales. Es decir, normalmente cuando se va a implementar un reactor anaerobio en una comunidad, en una ciudad, en una escuela, hay que considerar la variación de agua residual, es decir, tal vez en la mañana se generan más aguas residuales porque hay descargas de una granja, ¿sí? Del agua en el que pela a los cerdos. Ya por la tarde hay menos cantidad, ya no están trabajando en las granjas, no están trabajando en otros comercios, ¿sí? Entonces varía el caudal y hay que considerar esas condiciones, al igual también como por ejemplo el clima, lluvias, sequías, vientos, condiciones extremas. La producción de biogás será más alta, por lo tanto se debe tener un sistema de captación y limpieza piloto. Es decir, a escala laboratorio podemos almacenar el biogás en botecitos por medio de desplazamiento, ¿no?
no pasa nada, es una generación muy baja. Pero a escala piloto ya empezamos a generar bastante. Entonces tenemos que tener un sistema piloto para almacenarlo, para quemarlo o para cogenerar energía. Y bueno, ya a escala industrial, pues operación a largo plazo y tratamiento a grandes volúmenes si se trata de optimizar, ¿sí? O se trata de que ya aquí, ya en escala industrial, ya no podemos hacer evaluaciones. Ya no, o sea, ya vamos, digamos, sobre la marcha, ya debemos que tener todas nuestras condiciones establecidas previo a estudios a escala laboratorio, a escala piloto. Es decir, los tiempos de resistencia hidráulica y las cargas volumétricas tienen que ya estar establecidas y tienen que ser estables. No es fácil diluir a concentraciones de altas cargas de materia orgánica. No es fácil. Es decir, si el agua un día viene con una carga de 5 gramos por litro y a los 3 días viene con una carga de 35, pues el reactor debe de estar preparado para soportar esos cambios de carga orgánica. Debe de haber un periodo de aclimatación previo de las comunidades microbianas para soportar esas cargas orgánicas, esas variaciones. Debe de haber un sistema de gestión de lodos porque se va a generar una mayor cantidad de lodos. Normalmente ya tiene que haber un control automatizado, no, es del pH, temperatura, caudales, monitoreo de biogás. Y pues ya se manejan diferentes contaminantes, es decir, a escala de laboratorio podemos manejar un solo tipo de agua residual, un solo tipo de sustrato. Aquí ya no, por ejemplo, si se trata de aguas residuales urbanas, pues entonces ya puede contener patógenos, puede contener metales pesados, etcétera, aparte de la materia orgánica. Bueno, en cuanto a ejemplo de aguas residuales con alta carga orgánica, podemos encontrar diferentes. Está la industria láctea, cárnica, cervecera, citrícola, azucarera, alcoholera y de vertederos, los lixiviados, ¿sale? Y bueno, el ejemplo aquí que rápidamente les traigo es lo que yo trabajé desde la maestría, que es la fracción líquida de residuos de frutas y verduras. Esto con fines académicos lo utilizamos para tratar de demostrar que estos reactores anaerobios pueden tratar altas cargas orgánicas. ¿Por qué? Porque haciendo caracterización encontré con hasta 90 gramos por litro de DQO, una carga orgánica muy alta, casi similares a lo que son los lixiviados de vertederos. En el 100.000, pues son los vertederos jóvenes. Entonces, esta fracción líquida también contiene alto contenido de sólidos. Hay que tratar de separar bien los sólidos, hacer una buena centrifugación, ¿sale? Entonces, este, esos son los diferentes tipos de aguas residuales con alta carga orgánica que pueden existir. La fracción líquida de residuos de frutas y verduras normalmente no está documentado, o sea, no está en la literatura, ¿sí? Entonces, tengo ahí unos artículos pendientes por publicar de esto. Normalmente cuando se trata de la fracción líquida de residuos orgánicos de frutas y verduras, se tratan toda esa fracción en un reactor anaerobio, biodigestor, y ya luego tiene un sistema de separación de fase líquida dentro del reactor y la parte le llaman lixiviado del agua de ese residuo lo recirculan o lo mandan para otro reactor. En este caso, esa parte de separación la hacemos antes. Es acá. Por medio de trituración, centrifugación, separamos la fracción líquida la fracción líquida de la soya de los residuos sólidos orgánicos de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque eso tienen una cantidad alta de humedad, tienen arriba de 80% de humedad. Entonces, aún en esta cantidad de agua, obtenemos hasta 90 gramos por litro de la parte líquida, ¿sí? Lo utilizamos para digestión anaerobia, para generar biogases y la parte líquida se puede utilizar también un biofertilizante. La fracción sólida pues se ha utilizado para hacer bioabono, compostaje o también se han realizado estudios para hacer hidrocharme de carbonización hidrotermal, en lo cual también se genera un biocombustible que puede generar energía. Entonces, los reactores con los que he trabajado son de estos tres tipos, principalmente los del electrofluidizado inverso.
Estos reactores de leche fluidizado inverso están considerados, están caracterizados por tratar aguas residuales con altas cargas orgánicas, porque normalmente son reactores anaerobios continuos, ¿sí? Entonces, bueno, en el primero es un reactor de 52 litros a escala laboratorio, el segundo es de 3.000 litros a escala piloto. Ya como aquí vemos, ya tiene su sistema piloto de captación y limpieza de biogás. Tenemos un deshidratador, es de 1 litro. Tenemos 2 columnas desulfuradoras con pellets de óxido de hierro, el monitoreo y su captación de biogás. Y aquí está a escala industrial, que se implementó en una empresa centrícola para tratamientos de aguas residuales de industria centrícola. Es similar al que está acá, pero a escala industrial. Y el proyecto se centró en un reactor de hidrólisis como un pretratamiento, es decir, nosotros separamos la fase ácida de la metanogénica, como decía en un principio, haciendo una digestión anaeróbica en 2 etapas, para tratar de que las bacterias metanogénicas pudieran tener un sustrato ya más pretratado, más degradado o hidrolizado, como le decimos normalmente. Y aparte que las condiciones, por ejemplo, de pH son neutras. Y aquí en el reactor de hidrólisis, el pH es de 4.5, 5, 5.5, 6. Es decir, con un pH más ácido y una temperatura más alta, hace que el grado de hidrólisis sea mayor, es decir, se hidroliza más rápido, es decir, se degrada más rápido. Es como cualquier residuo fácilmente biodegradable, como las frutas y verduras, pues se pudre rápido cuando hay mucho calor, ¿no? Residuos de alimentos, todo, pues así pasa. Se acidifica, luego huele ácido. Podemos tomar el pH, o sea, va a estar bajo. Entonces, en esta parte de hidrólisis hay una alta biodegradabilidad. Rápidamente se hidrolizan los residuos y una vez ahí el agua residual y una vez pasa a la etapa metanogénica, en el cual aprovecha todos estos productos de la hidrólisis para generar biogás. Y bueno, aquí les tengo un ejemplo en el que se estimó el biogás a partir de 40 toneladas de residuos sólido orgánico, pero en su fracción líquida. Normalmente, nosotros no tratábamos 40 toneladas, tratábamos un poco menos debido al transporte. Como eran fines académicos, sí, se nos complicaba traerlo, por ejemplo, del mercado o de los comercios. Pero estimando 40 toneladas de residuos orgánicos con los datos que obteníamos, por ejemplo, de 1 tonelada, pues aquí consideramos, por ejemplo, los kilowatts hora de todas las bombas de alimentación y recirculación y del compresor aquí del reactor. En este caso tiene un compresor y un sistema de control automático. En total, para esas 40 toneladas se consumían 301 kilowatts hora. Y para producir, bueno, se veía la alimentación que tanto, la de cubo de entrada, la remoción en la etapa hidrolítica a un 20% nada más. Y el metano generado, bueno, y en el reactor metanogénico, la remoción ya ascendía hasta 72%. En total, sí ya se removía un 80-90% entre los dos reactores, desde la entrada del primero hasta la salida del segundo. Y aquí con un rendimiento de 0.27, hay rendimientos más altos, pero yo en ese momento estaba obteniendo 0.7 litros de metano por cada gramo de cubo removido, generando 5.8 metros cúbicos por día. Bueno, en este caso por los toneladas. En total, son 425 metros cúbicos de metano. Se podía producir hasta un 1.248 kilowatts hora, de lo cual se recupera el 76%, es decir, es la energía que se puede utilizar, porque la consumida, o sea, se puede regresar a la etapa de la digestión anaerobia, que es el 23%, es decir, todavía nos queda un 76% libre. De todo esto generado, pues, por ejemplo, un hogar típico tiene consumo de 200 kilowatts hora, dependiendo de la cantidad de electrodomésticos. Se podría cubrir iluminación, refrigeración, cocina, lavadora,
Para una vivienda con 1.284 se podría abastecer una vivienda de tamaño medio con 3 a 6 meses de electricidad, cubriendo todas las necesidades básicas como iluminación, refrigeración. Bueno, esto es algo muy básico, ¿no? Obviamente en las plantas de biogás, pues se genera una mayor cantidad a escala industrial y no solamente se genera energía para una casa, sino puede ser para un edificio o para diferentes casas, ¿no? Y bueno, como conclusión, bueno, este tratamiento de aguas residuales mediante reactores anaerobios, o sea, de alta carga orgánica, pues es una solución adecuada en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Es decir, puede estar integrada a una PTR o puede ser de manera individual, pero con su respectivo pretratamiento de separación de sólidos y puede haber un posttratamiento de remoción del nitrógeno. ¿Sale? Porque un digestor anaerobio, un reactor anaerobio puede remover nitrógeno nada más hasta un 10, 20, hasta un 30%. El nitrógeno se remueve en condiciones aerobias, también se puede remover en condiciones aerobias, pero normalmente eso está en investigaciones a escala piloto. Todavía no ha llegado así de manera masiva remover nitrógeno a escala industrial. Estos permiten maximizar el aprovechamiento de la carga orgánica en este tipo de aguas residuales, transformando estos contaminantes en bioenergía, en biogás. Y bueno, muchas gracias por su atención y pues cualquier duda pues me la pueden hacer llegar. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, como les comentaba al público que nos sigue, nos pueden hacer preguntas a través del chat, ahí pueden escribir sus dudas o comentarios. Estamos con tiempo, ya empiezo a recibir algunas de ellas. Mientras recibo estas preguntas, yo tengo por ahí unas dudas, doctor. Sí. La primera, el reactor industrial, ahí la imagen que nos mostró nos dijo que se utilizó para una industria citrícola. Sí. Mi pregunta va en el sentido de si los residuos que se trabajan y si contienen trazas de limoneno, no fue ahí un factor a considerar, sabiendo que el limoneno puede inhibir la digestión anaerobia o la producción de metano, más bien, puede inhibir la actividad de las bacterias. Es una excelente pregunta. Y de hecho, sí, es un inhibidor natural el del limoneno para las bacterias, un bactericida. Se hizo un estudio de un doctorante que, que estuvo antes que yo, antes de escalarlo, y se evaluó este aceite, el de limoneno, a diferentes concentraciones a escala piloto, a escala laboratorio, y incluso a concentraciones mucho más altas de las que normalmente están presentes en las aguas residuales de la industria centrícola. Y se encontró de que no afecta de manera significativa, incluso en la concentración más alta. ¿Sí? Sí, ya el artículo se publicó, creo que en el 2018. Sí. Muy bien. Una duda más. En Sí. México, en algunas, o si no sé en qué cantidad, pero en las plantas de tratamiento de aguas residuales también cuentan con digestores anaerobios, cuentan con su sección de digestión anaerobia. ¿Sabes usted qué hacen con el metano producido? Bueno, el metano producido normalmente, como les decía en lo primero, pero eso, combustión es lo que generalmente lo hacen. ¿Por qué? Porque para aprovecharlo para generar energía eléctrica, pues que sería lo ideal, ¿no? Para aprovecharlo, pues se necesita un poquito más de infraestructura. Pero para combustión, pues ahora sí que contamina más, por ejemplo, el metano, si se libera de manera así que, sin tratamiento, a diferencia de que, por ejemplo, si se quema, porque sí libera parte de dióxido de carbono, pero es una cantidad mucho menor, y el metano, pues, se convierte en energía, en calor. Pero sí, tengo entendido que existen las antorchas.
Una disculpa porque no sé por qué la garganta me pica No se demasiado. preocupe. Me llegan aquí unas preguntas al chat, le voy a hacer lectura. Claro. Bueno, le preguntan, lo menciono, pero para que lo comente de nuevo, ¿cuál es el proceso de refinación del biogás? Proceso de refinación. Bueno, pues como lo mostré ahí en la diapositiva, primero está lo que es para el combustión. Pues hay que hacer una etapa de sulfuración. Eh, y si se quiere aumentar el poder calorífico, pues hay que deshidratar también, ¿sí? Ahora, para generar energía eléctrica, sí es necesario hacer la desulfuración por los metales corrosivos. Y también es muy importante también eliminar ese vapor de agua. ¿Por qué? Porque los sistemas de cogeneración, bueno, ya hablando de cogeneración, ¿no? Tratando de aprovechar tanto el biogás, el de la energía, tanto como el calor que se libera. Normalmente tienen una eficiencia de conversión entre 30 y 40%, es decir, no se aprovecha el 100% del biometano. Entonces, si no se aprovecha, y eso aunado a de que no se deshidrata, entonces si entra con un PCI bajo, aunado con la baja eficiencia de conversión, pues entonces se va a obtener una energía eléctrica, o sea, una menor cantidad de energía eléctrica. Y ya para combustible de vehículos, el combustible entonces ya existe lo que es el upgrading o enriquecimiento de biogás para generar biometano. Entonces, para esto, pues hay que eliminar el dióxido de carbono. Existen diferentes técnicas, de las más conocidas utilizadas es el scrubbing, weather scrubbing, con unas columnas en las cuales se somete el biogás a altas presiones con agua y hace que se separe el dióxido de carbono. También está por medio de químicas con aminas. Está, por ejemplo, con membranas, pero pues ya si hablamos de membranas, pues es más caro, ¿sí? Pero existen muchas tecnologías. Si es, digamos, un sistema muy bien implementado a gran escala, tomando todos esos factores, pues la verdad los beneficios son muy buenos. ¿Por qué? Porque en países, principalmente como Alemania, sí existe esta generación de biometano y la generación de electricidad por medio de digestión anaerobia. Aquí en México, hasta hace unos años, la generación de biogás, o sea, para generar energía, estaba solamente en 0,04%, o sea, muy baja, a comparación, por ejemplo, con la energía eólica, con la de las presas, pero aquí hay un plus, o sea, que no solamente se está generando electricidad, sino que se está tratando el agua residual, los residuos sólidos. Y entonces eso siempre hay que hacerlo hincapié, aunque es una tecnología muy estudiada, que ya tiene muchos años desde la década de 60, 70, no está muy bien implementada, o sea, de manera masiva. Y ese es en grandes rasgos la refinación del biogás. Sí, ahorita con lo que nos comentó, ya se responde dos preguntas aquí, pero hay otra que nos dice cuáles son los parámetros operativos críticos que afectan la eficiencia de los reactores anaerobios. Bueno, los críticos, principalmente, como les mencioné, la principal es con el pH. Es decir, si hay y estoy hablando de alta carga orgánica, porque al tratar residuos con alta carga orgánica, existe un riesgo de rápida acidificación debido a que estos residuos son altamente biodegradables. Entonces, para alta carga orgánica, es recomendable separar la parte ácida de la etapa metanogénica. Entonces, este es un punto crítico que puede inhibir a las bacterias. Sí, las puede acidificar e inhibe a las bacterias metanogénicas. ¿Por qué? Porque pues, se inhibe por los ácidos grasos volátiles, los AGVs. Y otro podría ser, por ejemplo, las cargas orgánicas, más a escala industrial, ese es un factor muy crítico. Por lo mismo que dije, o sea, que muchas veces varían las cargas orgánicas o las concentraciones orgánicas o los caudales de alimentación pueden variar de un día para otro. Entonces eso sí afecta demasiado a los microorganismos porque son seres vivos.
procesos biológicos, todos los procesos biológicos están en seres vivos, es como nosotros, ¿no? En nuestro estómago, que pues tenemos nuestras bacterias ahí en nuestro digestor. Pues si empezamos a comer demasiado después de que no estamos acostumbrados a una cierta comida, pues nos va a dar, nos vamos a enfermar, ¿no? Así pasa también con los reactores anaerobios. Bien, por aquí hay una otra pregunta, comenta, duda. Si en su experiencia ha tenido dificultades en la obtención, en la composición final del biogás que obtiene, si ha tenido ahí que en algunas ocasiones su composición se ve alterada y cómo ha solucionado ese problema. Ah, sí, 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 sí. Sí, normalmente cuando yo estuve en el doctorado, ahí en Orizaba, pues desafortunadamente se interrumpió 2 veces mi proceso y tuve que empezar. La primera vez fue porque hubo un paro como de 3 meses y ya llevaba con muchos meses operando mi reactor. Regresando, pues el agua que estaba adentro, pues ya estaba como que un poquito degradada y mucho tiempo también, si baja la carga orgánica, pues a veces, pues tiende a condiciones alcalinas. También, cuando fue la pandemia, estuve el reactor sin operar como 9 meses y regresé y tuve que volver a empezar. Yo 1 o 2 meses operando, yo checaba el biogás y la verdad pues no tenía casi nada de metano, un cromatógrafo tenía más dióxido de carbono. Sí, pero sí tuve eso. ¿Y qué hago para remediarlo? Pues abro el reactor, o sea, en la parte de arriba, y principalmente pues es meterle inóculo. Sí, yo ahí iba, pues por ejemplo, a una granja, traía residuos de las vacas. Ustedes saben que pues uno de los principales problemas de la generación de metano del mundo es por las vacas, ¿no? Por la ganadería, porque ellos tienen en su rumen, tienen una gran cantidad de materias metanogénicas, generan muchísimo metano todo el tiempo. Entonces nosotros agarramos de esos residuos, lo diluimos y preparamos así una mezcla para volver pero tiene que ser fluido, pero no tiene que ser con sólido. Ya lo volvemos a meter. Y también una vez fuimos a Puebla, porque eso fue en Orizaba, hice mi doctorado, y conseguimos lodo anaerobio de un reactor USB a escala industrial. Esas son de las estrategias principalmente, y ya luego de ahí pues empezar su etapa de estabilización otra vez. Perfecto. Por aquí hay una duda en cuanto a la diferencia en las escalas cuando se habla de nivel laboratorio, piloto e industrial. Ya ve que usted ahí sí nos mencionó con base en la carga de DQO, cuando es escala laboratorio, piloto industrial, pero a lo mejor la duda aquí para los chicos es en cuanto al volumen del reactor, ¿no? O sea, metros cúbicos o cuándo es, hasta qué punto es laboratorio, piloto e industrial. Bueno, hasta 10 litros se puede considerar laboratorio. Yo ahí puse 52 litros. Ya es como que una entre el laboratorio y piloto. Pero no quise poner las imágenes del de laboratorio porque todavía tengo unas donde hice unos más chiquitos, pero estaba haciendo pruebas de conductividad eléctrica, ¿sí? Para hacer un control automático y no se iba a apreciar muy bien, pero es hasta 10 litros. Ya luego de ahí arriba de pues de ahí de 10 litros, digamos, hasta unos, pues el que presenté ahí es de 3.000 litros y todavía sigue siendo piloto, ¿sí? Ya posiblemente arriba de 5.000 litros ya se puede considerar industrial. Ujú. Bien, por aquí unas dos últimas dudas. Bueno, una la respondió que tiene que ver con los parámetros a controlar, los parámetros críticos a controlar en el proceso. Y la otra tiene que ver con qué otro subproducto es de utilidad en este proceso de digestión anaerobia. Sí, como decía, si es de aguas residuales, hay muchos estudios en los cuales el mismo sustrato, o bueno, en este caso el efluente, se puede acondicionar, condiciones de pH, checar su contenido de nitrógeno para hacer un biofertilizante, utilizarlo para riego, ¿vale? En aguas residuales de alta carga orgánica a escalas mayores también se generan lodos, hay que purgar.
Ese lodo pues, se purga cada 6 meses, cada año. O sea, ¿por qué? Porque normalmente como es agua residual no tiene muchos lodos, ya pasa un pretratamiento de sedimentación, ¿no? Si es un digestor anaerobio, entonces sí, o sea, se generan lodos más seguidos. Entonces ese lodo también se puede acondicionar para biabono, principalmente. Ujú. Sí, muy bien. Creo que es la última. Este, parece que los chicos están trabajando un digestor anaerobio, pero ellos quieren saber si hubiera una medida o una metodología sencilla para medir la calidad, la composición del biogás, aparte de cromatografía. Me imagino, ¿no? Que por ahí va esta pregunta. Ah, ok, ok. Pues pues es posible hacerlo mediante teórico, a partir de la composición química CHON, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, de los residuos. Es una forma de ahí se puede, es decir, que tanto entra de esa composición el diseño del reactor, es decir, qué tanto se está alimentando y qué tanto se genera de biogás. Sí, ustedes lo pueden contabilizar, ¿no? Pues en este día generé 10 litros o generé 15 litros, pues hice DQO y me removió un 80% de DQO, ¿no? Y veo que la composición de mi residuo es esta, de carbono orgánico, y a partir de ahí se puede estimar de manera teórica cuánto se está generando de metano para no hacerlo por medio de cromatografía. Pero indudablemente en algún punto tienen que llevar muestras a cromatografía. Sí, claro que sí. Ujú. Bueno, existen, por ejemplo, yo tenía un medidor de biogás, la verdad, se compró de esos de AliExpress y me medía, ahora sí que litros por hora, pero también algunas veces me daba los datos de metano, o sea, sí lo estimaba, pero obviamente ya los que son más confiables, pues son más caros. Ujú. Eh, Excelente, ahí está para los chicos que tengan proyectos relacionados. Sí. Bien, doctor Oscar, le agradecemos y le voy a ceder la palabra al maestro Juan Carlos Aguirre. Muchas gracias, doctor Chaires. Agradecemos al doctor Oscar el compartir sus conocimientos y sus estudios. Seguramente son de gran importancia y relevancia para los estudiantes y pues todos los que de alguna manera pues queremos salvar a este planeta. Voy a tener el honor de eh, entregar y leer de forma virtual la entrega de la constancia. Se le hará llegar en cuanto se tengan las firmas eh, de de los directores. Y la constancia dice así: el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache y la Universidad de Pamplona otorgan este certificado a Óscar Marín Peña en reconocimiento a su valiosa participación como ponente en el primer simposio Bioresoluciones, un reencuentro de vivencias México-Colombia 2024, con el título Tratamiento de aguas residuales con alta carga orgánica mediante reactores anaeróbicos a diferentes escalas. Autor Óscar Marín Peña. Firman la maestra en ciencias Sara Embla Ramírez Hernández, directora general del INSAT, y el maestro Luis Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Pamplona. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de exponer este tema y pues cualquier invitación o cualquier que pueda ayudar, yo estoy disponible. Muchas gracias.